Vamos a hablar de un libro que hace algunos años salió a la venta, más específicamente en el año 2019, a mediados, y que habla sobre la historia del movimiento Evita. Y en su bajadita, la historia del movimiento Evita como libro, dice la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Hace un par de semanas atrás yo, como fue editado este libro por la editorial Siglo XXI, con quien tenemos relación y podemos difundir los materiales y los volúmenes que allí publican, yo pedí el libro porque, bueno, había todo esta avanzada de la administración de Javier Milei hacia las organizaciones sociales políticas. Y el movimiento Evita es un movimiento muy importante en lo que tiene que ver con la construcción política desde esos territorios, desde esos lugares. Y me interesó hablar con el autor de este libro, que es Francisco Longa. Francisco Longa es politólogo, es magíster en investigación social y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, y a quien saludo en este mediodía en AM1420 con vos. ¿Qué tal, Francisco? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la mesa y para los oyentes. Bueno, primero lo que quería tratar de preguntarte es, cuando vos escribís la historia del movimiento Evita, es muy presente la figura de Emilio Pérsico, de esos comienzos en donde al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, el movimiento Evita, como con otras organizaciones sociales, tenían como una especie de volver a mirarlo una y otra vez a Néstor Kirchner, porque decían, bueno, la verdad que no estamos teniendo buenas experiencias y él dice una cosa, pero queremos constatarla. Y a partir de ahí, bueno, termina después del 2006 y de ese acto de Emilio Pérsico, que creo que fue en el Luna Park. A partir de ahí lleva adelante la fusión y empieza a algo que ya venía sucediendo en el 2004, en el 2005, que funcionarios habían sido previamente militantes del movimiento Evita. Y la pregunta tiene que ver con el pragmatismo que vos plasmás en los comienzos de ese movimiento Evita, en ese pragmatismo que tal vez, lo que quería preguntarte es también si las organizaciones sociales vos considerás que es muy difícil sostener en estos tiempos. Y ese pragmatismo tiene que ver con, bueno, nosotros primero desde el movimiento Evita lo que pensamos es darle prioridad a los más humildes de la República Argentina. Y todas nuestras políticas van a ir enfocadas ahí, no en tanto lo que pensamos sobre este momento del peronismo, si somos de derecha, de izquierda, del centro, si estamos con Néstor, no estamos, si apoyamos a Cristina. De ese momento en donde estoy tratando rápidamente de describir esa situación política, ¿qué cosas pensás que el movimiento Evita le van a costar en este hoy construir a futuro durante la administración de Javier Milei? Bueno, Marcelo, a ver, vos resumiste bastante bien algunos tópicos que son centrales para comprender un poco a esta organización en particular, que es el movimiento Evita, que, como vos bien decís, es posiblemente la más importante de las organizaciones barriales, socioterritoriales de nuestro país, pero también permite conocer un poco más al sector en general, ¿no? Es un sector donde hay muchas organizaciones de carácter similar y que, la verdad, si uno se pone a hacer el recuento desde aquella emergencia de los piqueteros en el año 1996, estamos cerca de cumplir 30 años de aquel entonces, y es un fenómeno y es un sector que no ha parado de crecer, ¿no? Es decir, han pasado administraciones, han pasado gobiernos, desde el origen con Menem, pero todos los gobiernos se fueron sucediendo y el sector sigue ahí, digamos. Sí. El movimiento Evita se caracteriza dentro de este sector por ser una organización muy importante, como vos decís, han hecho de su pragmatismo, digamos, una herramienta muy eficaz para crecer, tanto en los territorios, tanto en la acumulación de poder social, si querés decirlo, poder barrial, su presencia en los rincones más olvidados de los barrios populares, sus trabajos en emprendimientos productivos, en lo que ellos denominan la economía popular, pero también en el campo más específicamente político. Vos mencionaste a Emilio Pérsico, pero es una organización que ha contado con diputados y diputadas nacionales, funcionarios en distintos rangos. Entonces, en base a un pragmatismo, y como vos también mencionabas, a hacerse fuerte en una especie de identidad plebeya, podría decir uno, que busca expresar
ellos lo llaman los últimos de la fila, ¿no? El sector más olvidado de la clase trabajadora, han logrado tener una relevancia y un impacto también en el campo político. Y por supuesto que todo esto los enfrenta a una enorme encrucijada ahora con el nuevo gobierno, porque como es de público conocimiento, para el gobierno de Javier Milei las organizaciones sociales son claramente un adversario, un enemigo. Alguien a vencer, alguien a Sí. estigmatizar, ¿no? Absolutamente, reúne todas las condiciones de un enemigo público construido. A ver, que no quiere decir que sea un invento de Milei, digamos, hay una histórica vocación por estigmatizar al sector de las organizaciones sociales, y bueno, y el gobierno utiliza muy bien parte de esa campaña, de ese desprestigio y de las animadversiones que puede haber cosechado el sector en algunos sectores de la sociedad, que naturalmente puede haber muchos sectores de la sociedad que no lo vean con buenos ojos lo que hacen las organizaciones, para transformarlo directamente en una política de Estado. Ahora, Francisco, cuando el movimiento Evita en los últimos años sale a la calle, sale el movimiento Evita. O sea, son muchas cuadras de mucha gente, militantes, moviliza fuerte. De ahí la posibilidad de concretar esta entrevista y charlar con vos, porque como vos decías que Milei está yendo en contra de este tipo de organizaciones, y sabiendo que el movimiento Evita se hace muy fuerte en la territorialidad y que a partir de ahí construyó política, ¿cómo ves que puede llegar a cuidar esa territorialidad cuando también está pasando por un proceso de desfinanciación y hasta de judicialización de las políticas que llevan adelante, por ejemplo, cuando le caen y le allanan un merendero? Absolutamente, representa un enorme desafío para el movimiento Evita en particular y para todas las organizaciones sociales. Es decir, está claro que el gobierno se ha propuesto cortar de cuajo el financiamiento que recibían muchas veces las organizaciones y muchas veces los integrantes de las organizaciones. Parece una modulación pequeña, pero hay un cambio muy grande, porque a veces pareciera que las organizaciones reciben enormes caudales de dinero estatal, y la verdad que no es tan así, o habría que complejizarlo un poco, y muchas veces son las bases de las organizaciones las que reciben directamente una asignación estatal, un subsidio, un plan de empleo, un programa, lo que fuera. Claro. En cualquier caso, lo que en su momento fue la Argentina Trabaja. Exactamente, esos planes sociales que vienen del Plan Trabajar y que han cambiado de nombre y cambiaron un poco de modalidad, pero básicamente son asignaciones del Estado hacia desocupados y desocupadas. El gobierno se ha propuesto eliminar la mayor cantidad de esas mediaciones económicas. Y por supuesto que esto es un golpe grande para los movimientos, desde ya que lo es. Pero Francisco, discúlpame, ahí no hay un error, porque digo, esa mayoría de planes que se llevaron adelante, en el proceso de los gobiernos, de los finales de Cristina Fernández, Mauricio Macri fuertemente, Alberto Fernández, también por la situación social, fue creciendo la cantidad de planes, pero en esos años se fue bancarizando mucho más. O sea, el beneficiario va con una tarjeta a un cajero automático, o lo que en su momento era también el plan que tenía que ver con que te depositaban en una cuenta que hizo Daniel Arroyo cuando era ministro de Desarrollo Social, te depositaban el plan alimentar, creo que se llamaba, que para que vos vayas a comprar directamente la tarjeta alimentar. Entonces, también ahí hay como un desentendimiento de querer el gobierno de Milei explicar que hay muchas de estas personas que no reciben el beneficio porque militan en el movimiento Evita. Absolutamente, y hay una vocación de construir desde el gobierno la idea de que estas organizaciones son, respectivamente, mediadores, o en el peor de los casos, hasta gerentes de la pobreza, ¿no? Que es como ellos buscan desprestigiar este rol de intermediación. Lo que hay que decir es que, como vos bien decís, las políticas públicas se modernizaron mucho en el último tiempo. El rol de mediación en los cobros de estas asignaciones se ha reducido muchísimo, porque como vos explicás, la mayoría de los que cobran un programa de empleo
lo cobra directamente a través del Estado, con una tarjeta personal. Es decir, esa mediación a veces es una mediación más política, es una contención organizacional. Pero, por ejemplo, con el recorte de envío de alimentos a los comedores y merenderos, donde los más afectados son las personas que dejan de recibir el plato de comida, digamos, yo creo que hay un objetivo político de dañar la capacidad y la presencia barrial que tienen estas organizaciones, aunque también hay que reconocer que muchas de ellas también viven de la autogestión. Muchos comedores y merenderos, muchísimos comedores y merenderos se sostienen con el aporte voluntario de vecinos y vecinas, no dependen únicamente de la asignación estatal, pero la asignación estatal era una parte muy importante. Entonces, son y la importancia que le dio el Evita a esto de la economía popular, ¿no? Eso es central. En el año 2011, el movimiento Evita, el movimiento de trabajadores excluidos, que digamos es una organización de la economía popular, cuyo principal dirigente en su momento era Juan Grabois, empiezan a instalar este concepto, fundan la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que después en 2019 cambia de nombre y se llama UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que, fíjate qué innovación, ¿no? En nuestro país los movimientos sociales son una gran usina de innovación, de ideas, de propuesta. Lo que buscan es como crear un sindicato de la economía popular, ¿no? Sería un sindicato de los trabajadores informales, algo único en el mundo realmente, pero hay todo un desarrollo conceptual, hay un desarrollo organizativo. Fíjate que este sindicato, la UTEP, logró hacer una campaña de afiliación donde se afiliaron aproximadamente 500.000 personas. Es decir, los movimientos sociales son una fuente constante de innovación, de producción de política, y eso los distingue de otros países de América Latina. Claro. Volviendo a esta idea de pragmatismo, y que muchas veces ciertas discusiones ideológicas terminaron siendo allanadas por eso de vamos para adelante, lo más importante son los humildes, a eso priorizamos, hacia ahí va nuestra política, y les allanó ciertas disputas internas, y también ha crecido mucho el movimiento Evita en base a ese pragmatismo. Lo que quería preguntarte es que también hoy en día creo o considero, y ahí va la pregunta para tu análisis, si en este momento de extrema adversidad el tener claro un eje, aquella organización social como el Evita, que tiene un eje claro que parte de esta idea de los humildes primero, el mensaje de Eva Perón, si a partir de ahí eso puede ser lo que los haga fuertes para transitar este periodo, y qué otros aditamentos encontrarías. Bueno, yo creo que esa es la gran clave, que el movimiento Evita va a lograr afrontar esta embestida en tanto pueda hacerse fuerte, digamos, en su corazoncito, en su motor originario, que es la organización territorial con los y las humildes, ¿no? Creo que ahí está su fuerte, en poder reproducir esa identidad plebeya, discutidora. Por eso cuando decimos la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle, es porque a pesar de que obviamente cuando uno asume responsabilidades en un gobierno, empieza a tener actitudes que tienen que ser también defender al gobierno del cual uno es parte, pero es un movimiento que, por ejemplo, durante los años kirchneristas, en el gobierno del cual ellos eran parte, yo sostengo en el libro que mantuvo lo que podemos llamar una agenda propia, ¿no? Una agenda propia donde la denuncia de la violencia institucional y el fomento a la economía popular eran dos de los pilares de esa agenda propia, y el Evita la ha mantenido. Entonces se ha mantenido esa agenda cuando no era una agenda del kirchnerismo, digamos, del vértice decisional del gobierno. Entonces, eso es, digamos, el asiento en la economía popular, esta estrategia sindical de mostrarse como los representantes de estos trabajadores informales. Yo creo que ahí es donde puede hacerse fuerte para enfrentar esta embestida en un país que ni con la economía creciendo tiene la capacidad de incorporar a los trabajadores a la economía formal. Imagínate con la economía decreciendo, como es el caso. Entonces, de alguna manera uno puede decir, el movimiento Evita y estas organizaciones tienen un terreno fértil para crecer en los próximos años, porque el modelo económico no parecería incorporar a los trabajadores en el empleo formal, por ende se derivarían en sindicatos, ¿no?, de trabajadores estatales o de trabajadores privados. Entonces, tiene mucho por crecer. Ahora, también enfrenta desafíos. Los desafíos, como dijimos, son que el gobierno está llevando adelante una estrategia de ataque en toda la línea, ¿no? Digo en toda la línea porque es
Sí, sí, es toda la cortarle línea, los es literal. alimentos, Sí. judicializar Sí, los procesos que allanamientos. probablemente muchos se caigan o no, y también en fomentar muy fuertemente esta especie de odio social hacia las organizaciones. Entonces podríamos decirlo, por abajo, por el medio y por arriba, ¿no? Como a nivel judicial, a nivel financiero y a nivel de también un concepto que es clave para el gobierno, de batalla cultural. Claro. Es decir, la estigmatización de la mediación de las organizaciones sociales cumple un rol central en la batalla cultural que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, y por supuesto que esto es un desafío para los movimientos, y cómo salen parados ante este nuevo ataque va a depender mucho de su habilidad, de la capacidad de sus cuadros para leer el momento político, para responder a esa batalla cultural sin aislarse del resto de la sociedad. Digamos, es un escenario abierto y podríamos decir que la moneda está en el aire. Ahora, eso en cuanto a los comportamientos que tendría que adoptar el movimiento Evita para combatir esta batalla cultural que le plantea la administración del presidente Javier Milei. Al movimiento Evita, ¿qué peronismo o qué acciones del peronismo lo harían crecer? ¿Cómo es la relación que vos estás viendo que está teniendo con sectores del kirchnerismo o de cercanas al gobernador Axel Kicillof? ¿Cuáles son esos puentes que está construyendo con sectores que tienen que ver con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué tipo de decisiones tendría que tomar el peronismo? Porque en definitiva el movimiento es un movimiento que nunca se alineó por completo, porque siempre tuvo como estas cosas que veníamos diciendo desde Néstor Kirchner y la desconfianza que tenían hacia sus inicios de la política, hasta en un momento romper con Cristina, o decir, no romper, pero decir cosas que no les cerraban del segundo gobierno de Cristina Fernández. Entonces, en relación a todo esto, y aparte porque se llama Movimiento Evita, ¿qué tipo de peronismo podría a ellos hacerlos crecer? Bueno, a ver, esto que vos decís es importante. El Movimiento Evita, tal vez no en sus inicios, porque era una organización incipiente, pero desde que creció, desde que tuvo un volumen y un peso específico particular, siempre ha, de alguna manera, jugado dentro del campamento del peronismo, como vos lo decís, pero siempre tratando de construir una impronta propia, e incluso un juego propio. Vos decías, estableciendo críticas al segundo gobierno de Cristina. Bueno, sí, no solamente críticas, en el año 2017 no nos olvidemos que decidieron jugar electoralmente aliados a Florencio Randazzo, precisamente enfrentando a Cristina Kirchner en las urnas. Yo esto en el libro lo cuento. Entonces, pero nunca han sacado los pies del plato, digamos, por completo, ¿no? Es como tantos otros actores del peronismo, un sector que juega adentro, que tensiona, que tiene su proyecto propio, pero que en general, al momento, por ejemplo, para ponerlo en términos electorales, del cierre de las listas, suele terminar confluyendo con el armado peronista oficial. Ahora, también tomemos en consideración que en las elecciones del año pasado presentaron a muchos de sus dirigentes en primarias en muchos municipios, ¿sí? No ganaron en ninguna, pero en algunos tuvieron buenos resultados. Entonces, vos me preguntás qué peronismo. Yo lo que te diría es qué se puede esperar de ellos en el peronismo. Y probablemente lo que se puede esperar es, en el mejor de los casos, con cierta noción del momento histórico que está atravesando el sector, que vive bajo un gran asedio, y ahora me refiero directamente al peronismo, y que además viene de tener una derrota electoral inédita, ¿no? El peronismo ha sufrido un revés electoral de proporciones mayúsculas. Digamos, ahí se dirime un poco la suerte del peronismo y la suerte del movimiento Evita también. ¿Qué capacidad tendrán de articular, de hacer que la sangre no llegue al río? Porque todo el tiempo vemos, quienes analizamos un poco los juegos de la política, cómo dentro del peronismo conviven diferentes sectores, ¿no? Por supuesto, el sector de Sergio Massa, la referencia de Axel Kicillof, los sectores de la Cámpora que se engloban debajo del ala de Cristina. Hoy el movimiento Evita sigue haciendo un pivoteo entre diferentes sectores, muchas veces es un sector que puede dialogar con unos y con otros. En la provincia de Buenos Aires lo vemos, no sé si sea alineado, pero formando parte del gobierno de Axel Kicillof, con algunos cargos de algunos de sus cuadros, pero no parecen haber roto diálogo con Máximo Kirchner tampoco. Veremos, a pesar de su carácter díscolo y plebeyo y a veces provocativo al interior del campamento peronista,
también muchas veces puede llegar a tener un rol de articulador, ¿no? Emilio Pérsico es un experimentado negociador de la política también. Entonces, creo que es que de cómo el peronismo se organice también va a depender qué lugar encuentren ellos, pero uno no ve, o por lo menos en el corto plazo no ve un juego propio de Evita por fuera del campamento peronista, por lo menos en el próximo año. No, eso seguro. Ahora lo que estaba pensando era tampoco el peronismo en su clase dirigencial, estoy hablando de Cristina Fernández, Sergio Massa, Axel Kicillof, no lo invitan a la mesa abiertamente a dirigentes del movimiento Evita para decir, bueno, ¿qué hacemos con este nuevo peronismo? Entonces me parece que siempre ahí hay como una cuestión de eso, de no invitarlos a charlar abiertamente cuando ellos deciden, por ejemplo, ahora quién va a ser el presidente PJ, si va a ser Quintela o no, o si van a ir a un proceso de parlamentaria 2025 con internas abiertas y que entre desde Moreno hasta Axel, pasando por Santiago Cunio. Yo qué sé, me parece que ahí en esa charla que se debe el peronismo, evidentemente, el movimiento Evita le falta un comensal, ¿no? A esa conversación. Bueno, yo eso lo englobaría en una tendencia más general, digamos. Yo creo que los movimientos sociales, que hoy sin duda son un actor sociopolítico, que se sientan a la mesa en muchas ocasiones con los gobiernos, negocian, todavía son vistos por muchos sectores de la política tradicional o la política profesional o como lo quieras llamar, como una especie de aliado secundario, ¿no? En términos políticos. Entonces, suele pasar, si uno observa, por ejemplo, la representación que han tenido en las listas o la representación que han llegado a tener en el Congreso, siempre ha sido muy marginal en relación con otros sectores, como los sectores tradicionales del partido, y cuando en realidad son un actor de un peso muy importante. Pero bueno, esto muchas veces forma parte de una cultura política que es difícil de transformar en el corto plazo, ¿no? Como que se han abierto espacio, el Evita y los movimientos sociales se han abierto espacio en la política. Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, tal vez un indicador muy notable de esto es que llegaron a tener un bloque de 8 diputados, es decir, hubo 8 diputados que pertenecían a estos movimientos sociales, lo cual es mucho en relación a lo que había antes, pero sigue siendo poco, porque pues, en una bancada de Unión por la Patria que tenían, no sé, 100, 120, 130 diputados, 8 no parece la representación porcentual o proporcional de el enorme peso político que tienen, por ejemplo, en la calle, porque no hay muchos sectores que puedan movilizar 200, 300, 350.000 personas como el sector de la UTEP y de los movimientos sociales aliados a lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Y no tuvieron una representación en lo político partidario proporcional, pero tuvieron más que antes, digamos, si uno quiere ver el vaso medio vacío, medio lleno. En esa tensión se cifra también los lugares que van a ir teniendo en las futuras instancias electorales, pero también esto depende de la batalla cultural, de la capacidad de movilización, es decir, el capital político de los movimientos sociales está muy asociado a su presencia callejera, y bueno, también la presencia callejera se ve en una encrucijada por la fuerte ofensiva más represiva que está llevando el gobierno. Entonces, también ahí, en ese sentido, vuelvo a la idea de la moneda en el aire. ¿Cómo va el movimiento Evita y los movimientos sociales a llevar adelante la movilización, la presencia callejera, en lo que queda del año y del año que viene, con una Patricia Bullrich, con un protocolo antipiquete vigente que vemos que en movilizaciones se aplica con represión, con encarcelamiento, digamos? Yo creo que hay que leer con mucha atención lo que fueron las detenciones, por ejemplo, en la movilización del otro día contra la ley Bases. Esa tiene un fuerte rol de adoctrinamiento, digamos, de disciplinamiento, ¿no? Esta idea de, bueno, fíjense que hubo una movilización, hubo gente que fue llevada a cárceles federales, detenidos en las movilizaciones, gente que pasaba por ahí. Todo eso tiene un objetivo de ir disciplinando a la sociedad, y los movimientos sociales son el principal objetivo de ese intento de disciplinamiento. Sí, es esmerilar y esa es la idea.
¿Podrán o no podrán? ¿Podrán torcerle su capacidad de movilización? Porque también ahí se cifra los créditos que los movimientos sociales ponen arriba de la mesa cuando el año que viene vayan a cerrar las listas electorales. Si perdieron la calle, es probable que los grandes actores del peronismo le digan, bueno, muchachos, ustedes van a tener menos lugar porque hoy tienen menos peso en la calle y por ende para nosotros tienen menos capital. Francisco, un placer. Vamos ahora a decirle a la audiencia que vayan raudos a comprar la historia del movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Hablamos con su autor, que es Francisco Longa. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo grande para ustedes, un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Chao, gracias Francisco. Quien está hablando con nosotros, bueno, Francisco Longa, politólogo, magíster en investigación social, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Buenos Aires, escribió Historia del movimiento Evita, editado por Siglo XXI, del año 2019.